muchas gracias Asunción por la invitación y a todos ustedes quienes se conectan a esta conversación. Y pues gracias por interesarse en el caso colombiano en lo que respecta al derecho a morir dignamente. No tengo nada que agregar en relación con la presentación de Asunción. Solamente les puse en el chat el vínculo a nuestra estrategia Toma el Control, que es la estrategia de movilización y litigio y movilización digital que llevamos a cabo sobre el derecho a morir dignamente en Colombia y que poco a poco comenzamos a expandir a distintos países de América Latina. Nosotros somos un laboratorio social y jurídico. Eso significa que diseñamos estrategias para poner los derechos en acción. La muerte digna es uno de los derechos frente a los cuales nos ocupamos y desde el 2017 lideramos la estrategia Toma el Control, una estrategia por ampliar y profundizar el derecho a morir dignamente en Colombia. Yo hoy les voy a contar cómo surgió el derecho a morir dignamente en Colombia, cómo llegamos al punto en el que nos encontramos hoy en día y cómo esto, digamos, ha recorrido un camino largo de cerca de 20, siempre fallo al contar los años, pero es difícil encontrar un punto de partida, entonces a veces son 25 años, otras veces son 29 años, ya les voy a explicar por qué. Esa es la trayectoria del derecho a morir dignamente en Colombia. Por supuesto, nosotros no inventamos el derecho a morir dignamente en Colombia, pero lo que hacemos es inyectarle un influjo diferente, unas acciones distintas y quizás una visión estratégica, en mi opinión, mucho más amplia, mucho más agresiva bueno, quizás esas son las maneras de describirlo en lo que es el movimiento social de muerte digna en Colombia, que es un movimiento bastante precario, bastante frágil, como lo es en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Probablemente en los lugares más desarrollados existe un movimiento vibrante o exageradamente vibrante, como si existen otros temas. Por ejemplo, el aborto es un tema con el que nosotros nos comparamos con frecuencia y pues hay abismos de distancia en organizaciones, recursos, etc. Entonces, el día de hoy yo les voy a compartir la experiencia colombiana, las principales características del derecho a morir dignamente en Colombia y sobre todo les voy a contar del proceso, que es lo que es particularmente interesante a mi modo de ver. Si en algún momento se pone lento, les pido que me interrumpan para yo no quedarme hablando solo, aunque yo los voy a estar mirando y entonces ahí me voy a dar cuenta si nos estamos moviendo. Claro. En Colombia hoy, Colombia es hoy quizás el país de América Latina, yo me atrevería a decir que de todo el continente americano, más avanzado en el tema de muerte digna. Y así como digo que en todo el continente americano, también me atrevería a decir que tan avanzado como los países más avanzados en este tema, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza. Y entonces este es un dudoso placer, porque pues Colombia no es Suiza, ¿verdad? Como ustedes lo saben perfectamente. Nosotros somos un país de renta media, ¿no? Así que un país pobre. Somos un país de renta media, somos un país del tercer mundo, somos un país que intenta construir paz a partir de intentar dejar atrás un conflicto armado, un país lleno de contradicciones, como todos los países latinoamericanos. Y este tema nos pone al nivel de los lugares más desarrollados, más sofisticados del mundo, ¿verdad? Entonces es como cuando un día Colombia parece a Luxemburgo, o cuando un día Colombia se parece a Bélgica. Bueno, pues en el tema de muerte digna, contra todo pronóstico, nos parecemos un montón. Y yo ya les voy a explicar cómo surge esto, ¿verdad? Cómo en un lugar tan caótico, complejo, difícil, lleno de discontinuidades y de complejidades, esto es una realidad. Hoy día en Colombia el derecho a morir dignamente es muchas cosas. Yo voy a empezar por cómo estamos ahora y voy a volver atrás. Es un derecho fundamental, plenamente reconocido en la Constitución política. No está escrito en la Constitución política, pero es un derecho que hace parte de la Constitución. Esto lo pone al nivel de los derechos más importantes que tienen los colombianos y las colombianas, o que tenemos los colombianos y las colombianas, al nivel de la vida, la libertad, la dignidad, la salud, el trabajo, la educación. No es un derecho de segunda categoría. Al mismo tiempo, es un derecho que a los colombianos les permite optar por tres opciones al momento de tomar decisiones sobre el fin de sus vidas. Nos permite
acudir a los cuidados paliativos o solicitar cuidados paliativos. Ahora, por supuesto, los cuidados paliativos están lejos de ser idóneos y de ser suficientes en Colombia, como en cualquier lugar de América Latina, pero están enmarcados dentro del derecho a morir dignamente. Esto a los paliativistas y a los bioeticistas más conservadores les genera como un conflicto interno, pero es la realidad. Los cuidados paliativos en Colombia hacen parte del derecho a morir dignamente, para bien y para mal, en mi opinión, para bien. En segundo lugar, permite tomar decisiones sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, modificar, limitar, interrumpir tratamientos en cualquier momento de la enfermedad que finalmente llevarán a que la enfermedad curse su camino y termine por producir la muerte sin que un médico la cause. Y finalmente, en Colombia, la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia es plenamente legal, plenamente reglamentada y es un procedimiento al que los colombianos y las colombianas acceden con mayor frecuencia. Ya les voy a contar. ¿Qué queda faltando? ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que queda faltando? El suicidio médicamente asistido. En el mundo, la muerte médicamente asistida tiene dos vertientes: la eutanasia, en donde el médico causa la muerte directamente a petición de la persona, por supuesto, cumpliendo una serie de requisitos previos, y el suicidio médicamente asistido, en donde la ayuda médica es la de proveer los medicamentos, el cóctel de medicamentos, pero finalmente quien los suministra es la misma persona. Contra todo pronóstico, éticamente genera menos reproche, menos complejidades, menos discusiones el suicidio médicamente asistido, en tanto el médico no es quien causa la muerte. Y en muchos lugares del mundo se prefiere el suicidio médicamente asistido, por ejemplo Suiza, en donde es completamente legal, pero la eutanasia es completamente ilegal, y así sucesivamente. En Colombia es todo lo contrario, el suicidio médicamente asistido hoy es un delito, mientras que su hermana la eutanasia es un derecho fundamental. La única diferencia es quién administra los medicamentos. En el caso de la eutanasia, el médico canaliza, así decimos en Colombia. Yo soy abogado, ¿verdad? Entonces me perdonarán todas las imprecisiones médicas, pero te canalizan, o sea, así se dice, ¿verdad? Ustedes me entienden, ¿verdad? Y el O médico refieren. y Refieren. refiere también muy bien. En cambio, en el otro, pues es la persona que lo suministra. De los 4 mecanismos para la muerte digna, en Colombia son plenamente legales 3, y probablemente estamos a escasos meses de que el cuarto sea completamente legal. Ya les voy a contar. Ya les he dicho que les voy a contar muchas cosas, pero estamos unos 2 meses mal contados de que sea completamente legal. Eso es Colombia hoy, y es el lugar al que hemos llegado durante los últimos 29 años. Ese camino es un camino tan complejo como la sociedad colombiana misma. Es un camino en el que el actor principal son los jueces de constitucionalidad, es decir, el derecho a morir dignamente es un derecho de creación judicial. Esto es muy importante porque la tradición jurídica latinoamericana, los jueces no son creadores del derecho. Sí lo son, pero no son el principal creador del derecho. A diferencia de la tradición jurídica anglosajona, como la de los gringos, la de los canadienses, la de los ingleses, etcétera, en nuestra tradición jurídica el principal creador de derechos es el legislativo. Es el Congreso de la República o el Congreso Federal, bueno, cualquiera sea el nombre que esta instancia tenga en cada uno de los países de América Latina. Y por eso es que en muchos casos se busca la creación del derecho a morir dignamente a través del proceso legislativo, a través de encontrar un grupo de congresistas que lleven el tema sobre la mesa y que legalicen la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, la muerte médicamente asistida a través de una legislación. Ese es el deber ser del camino en los lugares del derecho civil, como todos los países de América Latina. En el caso colombiano, nuestros jueces de constitucionalidad actúan como jueces del common law, es decir, de la tradición anglosajona, más parecidos a la Corte Suprema de los Estados Unidos o el Tribunal Constitucional Alemán, en donde crean derechos. Y por eso la Corte Constitucional colombiana es una corte mundialmente reconocida, porque a lo largo de la Corte cumplió hoy 30 años, y yo les dije que la eutanasia tenía 29 años de historia,
Quiere decir que a la Corte le tomó solo un año comenzar a revisar casos de eutanasia. Y esa es la realidad para casi todos los temas. La Corte Constitucional colombiana ha legalizado el aborto, el consumo de la dosis personal, ha creado derechos emergentes como el derecho al agua, el derecho al internet, ha reconocido al río Amazonas como sujeto de derechos. Es como el paraíso de los abogados de derechos humanos. Y en ese camino, pues la muerte digna trasegó su lugar. En Colombia, entonces, el principal actor del derecho a morir dignamente ha sido la Corte Constitucional, a través de la revisión de casos de tutela. Yo les voy a explicar qué es un caso de tutela. También a veces lo denominamos amparo. Entiendo que ¿cierto? Pero la acción de tutela colombiana es una acción completamente particular, completamente sui generis, que no existe en muchos lugares de América Latina. Nosotros tenemos una constitución relativamente nueva, que es la constitución del año 91, y la constitución crea una acción judicial que se llama la acción de tutela. A través de esta acción, cualquier ciudadano colombiano, inclusive cualquier extranjero, cualquier persona presente en Colombia, que considere, porque los extranjeros en Colombia son sujetos de los mismos derechos que los colombianos, en principio. Cualquier persona que en Colombia considere que sus derechos fundamentales son vulnerados, puede acudir a cualquier juez de la República para que conozca de la violación de sus derechos constitucionales. Y esta acción, la cual todos los jueces son competentes y que debe resolverse en máximo 10 días calendario, es la acción más utilizada por los ciudadanos colombianos cuando tienen algún tipo de problema que involucre sus derechos constitucionales. Temas de salud, temas de pensiones, temas de educación, igualdad, discriminación. Eso lo que hace es que la acción de tutela esté dispersa por todo el territorio colombiano, que todos los jueces tengan que fallar este tipo de casos. Es a través de la acción de tutela y posteriormente a través de la acción de constitucionalidad que se ventilan estos casos. Los ciudadanos colombianos tienen la posibilidad de acudir a los jueces en el lugar donde viven, sin mayores formalidades, para que se protejan sus derechos constitucionales. Y esto ha hecho que el sistema constitucional colombiano sea vibrante y en constante movimiento, para bien y para mal, ¿verdad? Porque que todos los jueces sean competentes en todos los lugares de Colombia genera todo tipo de decisiones, unas buenas, otras regulares, otras no. A la par, los colombianos tenemos otra acción judicial que se denomina la acción de constitucionalidad. Esto significa que cualquier ciudadano colombiano puede acudir a la Corte Constitucional a demandar una ley que considera es contraria a la Constitución. Entonces, el poder del legislativo está limitado por el poder de los jueces y de cualquier ciudadano que pueda llevar una acción para que la Corte decida, ¿cierto? Es un conjunto de estos dos tipos de decisiones, las acciones de constitucionalidad y las acciones de tutela, las que a lo largo de 29 años y de 14 sentencias han construido el derecho a morir. Entonces, vamos a ir al año 91, año en que Colombia deja atrás su constitución de 1800 y mira el mundo del derecho constitucional con los nuevos ojos, con unos ojos modernos, crea una nueva constitución, con una apuesta importantísima en clave de libertad, de vida y de dignidad. Y entonces se abre el camino para la muerte. El primer caso que llega a la Corte Constitucional es un caso del año 93 y es un caso relativo a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Mucha gente conoce el caso colombiano por la sentencia que despenaliza la eutanasia, que es la sentencia del año 97, pero con mucha frecuencia olvidamos este caso, porque es menos sofisticado, pero no menos interesante. En el año 93, la Corte Constitucional tenía un año de existencia. Y entonces les voy a contar cómo era ese primer año de la Corte Constitucional. Tenía 9 magistrados, cada uno más sofisticado que el anterior, habían estudiado en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Representaban todos los espectros políticos y tenían una corte a la que le estaban llegando todo tipo de casos, pero no tenían ningún caso previo. Entonces no había un precedente jurisprudencial a partir del cual fallar. Entonces durante estos primeros años la corte citó todo tipo de filósofos, citó a Kant, citó a Bobbio, para justificar sus fallos, porque no existía un derecho para justificar las decisiones. En el año 93 llega el caso de una señora que vivía en un pueblo de Colombia. O sea, el pueblo, para que ustedes se hagan una idea,
de lo alejado que estaba de Bogotá, Yarumal, Antioquia, podía estar fácilmente a 15 horas por tierra de la capital Bogotá. La señora era una señora campesina que tenía cáncer de seno y que decidió no someterse a la quimioterapia. Un hermano quiere obligarla e interpone una acción judicial, el hermano interpone la acción judicial para que sea el juez el que la obligue a hacerse el tratamiento. Y el juez la obliga. El juez de primera instancia en una acción de tutela falla a favor del hermano y le ordena hacerse el tratamiento. Este caso llega de un pueblo de Antioquia, no sé, imagínense un pueblo alejado de la Ciudad de México, no sé, Cancún, otro mundo, otro lugar. Llega a la Corte Constitucional en Bogotá y la Corte dice, bajo ninguna circunstancia, nadie puede ser obligado a hacerse tratamientos. Nadie puede ser obligado ni constreñido a llevar a una intervención sobre su cuerpo y sobre su vida. Nadie puede ser obligado a extender su vida innecesariamente. Ese es el primer caso y es el caso que ata las decisiones en el fin de la vida a la autonomía, ¿cierto? Ahí no hay un derecho a morir dignamente. La Corte no habla de muerte digna, pero sí habla de decisiones en el fin de la vida y de su relación con la autonomía, con lo que en Colombia llamamos el libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental. Este es el año 93. Primer caso, estos casos llegan a Bogotá por efectos del destino. No hay nadie detrás. No hay un abogado poderoso, no hay una firma de abogados sofisticada. Todos los casos, para que se lo imaginen, todos los casos que se fallan en Colombia como una pirámide, llegan a la Corte Constitucional a la vuelta de unos meses y la Corte decide autónomamente cuáles seleccionar. Hoy lo hace a través de un algoritmo ultra sofisticado. En el año 97 eran personas que miraban expedientes y que decían, este sí, este no, este sí, este no. Y en este sí, este no, lo que llegaba a los ojos de los 9 magistrados era producto del destino. No había una estrategia detrás. Hoy sí la hay, pero en su momento no la hay. Ese es entonces el caso detonante del derecho a morir dignamente. Es una discusión sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. Con mucha frecuencia estamos obsesionados con la eutanasia, pero la eutanasia no pasa con tanta frecuencia, mientras que la adecuación del esfuerzo terapéutico pasa todos los días, en todos los hospitales, en todas las unidades de cuidados intensivos, probablemente en todos los pisos de hospitalización. Entonces, es un recuerdo de que si bien somos muy avanzados en la eutanasia, los otros mecanismos del derecho a morir dignamente están ahí siempre presentes. El año 93 saltamos al año 97. En el año 97 se despenaliza la eutanasia en Colombia y la eutanasia se vuelve legal y surge el derecho a morir dignamente. Esta sentencia, a diferencia de una sentencia de tutela, como les conté al inicio, es una sentencia de constitucionalidad. Si el primer caso fue un caso del destino, el segundo caso es peor aún, es el caso del destino latinoamericano, es donde todo sale al revés como fue planificado para bien. En este caso, un ciudadano muy preocupado demanda el Código Penal. El Código Penal colombiano incorporaba un delito que se llama homicidio por piedad, que existe en casi todos los códigos penales de América Latina. A veces se llama homicidio pietístico, pero es la misma lógica y es que quien mate a otro o le quite la vida a otro para aliviar el sufrimiento tiene una pena menor. Lo que el legislador hace es que no es igual, a pesar de que se vulnera la vida y que es un delito, pues no es igual cuando yo le quito la vida a alguien que me lo ha solicitado y que está sometido a un inmenso sufrimiento, a cuando lo mato porque quiero, ¿verdad? O por unas situaciones aún más graves. Este ciudadano, un ciudadano conservador, muy preocupado, demandó el delito porque consideraba que no debería tener una pena menor, sino que debería tener la misma pena o inclusive una pena mayor. Y lo que quería es que la Corte Constitucional eliminara el delito para aumentar las penas. Eso es algo que la Corte Constitucional colombiana hace. De hecho, hace una semana eliminó el delito del aborto en Colombia, hasta las 24 semanas. Con tan mala suerte para el actor y tan buena suerte para nosotros, el caso cae en un magistrado que hoy no está vivo,
se llama Carlos Gaviria Díaz, una persona fantástica, termina fallando todo lo contrario. Y lo que dice es que ni siquiera debería ser un delito, ni siquiera debería ser un delito, porque la eutanasia es un derecho fundamental. En esa medida, adelante, Marisa, adelante. Justo eso que dijiste, que elimina el delito de eutanasia antes y elimina el de aborto, y ahorita me dices que llega un magistrado que dice no debería existir. Entonces, ¿se elimina o no el delito o la sanciona el delito? Ya te voy a explicar. Lo que hace la sentencia es decir que cuando se cumplen ciertos requisitos específicos, no hay delito. No hay delito. El delito sigue existiendo, porque yo, por ejemplo, pues podría matar a mi abuelita por piedad. Si lo hiciera, nunca estaría haciendo una eutanasia legal, básicamente porque yo no soy un profesional de la medicina. Pero entonces lo que hace la sentencia del 97 es indicar en qué casos no es un delito cuando se cumplen una serie de requisitos. Yo les voy a contar cuáles son esos requisitos. Entonces crea el delito sigue existiendo, pero también crea la eutanasia y el derecho a morir dignamente, y la sentencia además indica que los colombianos tenemos un derecho fundamental a morir dignamente. Y entonces ahí surge el derecho, ahí ya surge un derecho constitucional a la muerte digna en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos que rigieron desde el año 97 hasta el año 2021? Tener una enfermedad en estado terminal, haber manifestado el consentimiento. Bueno, tener una enfermedad en estado terminal, haber manifestado el consentimiento, considerar que la vida ha dejado de ser digna, producto de los sufrimientos físicos y psíquicos a la que está sometida la persona. Y en cuarto lugar, que el procedimiento sea llevado a cabo por un profesional de la medicina. Entonces, voy a poner el foco en cada uno de esos requisitos. El primer requisito era tener una enfermedad en estado terminal, y ese requisito estuvo vigente hasta julio del año pasado. Desde el 97 y hasta el año 2021, se exigió en Colombia tener una enfermedad en estado terminal para poder acceder a la eutanasia. Y esa era una de las principales barreras, porque pues estamos lejos de poder establecer a ciencia cierta la expectativa de vida de una persona. Con mucha frecuencia, esto se volvía una barrera para poder acceder al derecho. Y eso hizo que las personas que hasta el 2021 en Colombia accedieran a la eutanasia tuvieran principalmente cáncer o algún tipo de enfermedad oncológica. Del total de las eutanasias practicadas de manera legal y pública en Colombia, el 90% eran enfermedades oncológicas y solo el 10% otro tipo de enfermedades no oncológicas. Esa tendencia ha venido cambiando, pero eso lo explicaré al final. Pero es una enfermedad terminal. El segundo requisito es haber manifestado el consentimiento, por supuesto. Sin consentimiento pues no hay procedimiento legal. En Colombia existen múltiples maneras de manifestar el consentimiento, puede ser de manera anticipada, puede ser de manera directa y eventualmente también a través de terceras personas que hagan la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona. En tercer lugar, este es el requisito más importante, que es que tiene que haber una consideración subjetiva del dolor y del sufrimiento. A pesar de que los médicos quieren valorar objetivamente el sufrimiento y el dolor, la Corte Constitucional desde el año 97 ha sido enfática en que la experiencia del dolor y el sufrimiento es una experiencia subjetiva. Y que así existan mecanismos, escalas para medir el dolor, para graduar el dolor, para apreciar el dolor. La experiencia del dolor y el sufrimiento es subjetiva, porque a lo que debe llevar a la persona es a considerar que su vida ha dejado de ser digna. En el centro del derecho a morir dignamente, en la estructura colombiana, está la vida digna, lo que nosotros denominamos la vida biográfica, la vida que está llena de sentido, no la vida biológica. La vida biológica es un hecho biológico. Lo que protege la Constitución colombiana es la vida biográfica, la vida digna, la vida que tiene sentido para cada persona que la vive, ¿verdad? Y cuando ese sentido se pierde, cuando la persona se considera reducida al dolor, al sufrimiento, a la zozobra, y lo considera de manera genuina, pues eso es el detonante del derecho a morir dignamente. Los otros son otros requisitos que simplemente hay que cumplir. En el caso colombiano, el dolor no es solo un dolor físico. La jurisprudencia también habla de un sufrimiento psicológico, sufrimiento refractario a ciertas situaciones de enfermedad y demás.
no es solamente un deterioro físico, sino también otro tipo de dolores y de formas de sufrir distintas al típico sufrimiento físico. Y el cuarto requisito es que el procedimiento sea hecho por un médico. Bueno, la jurisprudencia dice profesional de la medicina y ahí encajan los enfermeros también. Pero en principio no puede ser cualquiera, ¿verdad? No puede ser un familiar, no puede ser un tercero interesado o muy preocupado. Esa es entonces la sentencia de constitucionalidad, es una sentencia que causó mucho revuelo, es una sentencia que por supuesto causó la indignación de la Iglesia Católica colombiana. La Iglesia Católica hizo todo lo posible para declarar su nulidad, no hubo poder humano siquiera. Y ahí la eutanasia emergió como derecho a morir dignamente. La Corte dice, se trata de un derecho fundamental a morir dignamente. Se trata de un derecho fundamental a decidir cómo morir, cuándo morir, a tomar decisiones sobre el fin de la vida. Una sentencia fantástica. Lo que pasa es que en esa misma década sucedieron otras cosas fantásticas. Entonces, no es lo único que hizo la Corte. La Corte Constitucional permitió el divorcio, las uniones maritales de hecho, despenalizó la dosis mínima de droga. En un país principal exportador de cocaína, el consumo de la coca en la dosis personal es completamente legal. Entonces, bueno, pasaron un montón de cosas, pero pasó la eutanasia. A partir de la sentencia del 97, Colombia entra en un periodo de latencia de 14 años. Entonces es aquí donde empiezan las contradicciones. ¿Cómo es posible que yo en una sociedad tenga una sentencia que legaliza y despenaliza la eutanasia y durante 14 años no sucedió nada legalmente hablando? No hubo más casos, no hubo personas que fueron al sistema de salud a solicitar la eutanasia. Un periodo de latencia. Nosotros explicamos eso de varias maneras. Lo primero es que el proceso de emergencia del derecho a morir dignamente no tiene un movimiento social detrás. Los dos casos del 93 y del 97 no correspondían a la movilización de organizaciones sociales o de líderes o de la academia. Correspondían al quehacer de las élites judiciales. Fueron las élites judiciales las que crearon el derecho a morir dignamente. Y al estar anclado el derecho a la élite judicial, pues no hacía parte de la cotidianidad colombiana, ¿verdad? Y por supuesto se enfrentó a sectores ultraconservadores en el gremio médico, en el gremio religioso y a una población también pues altamente conservadora. Eso cambió, pero en su momento es una forma de explicar. Esa es una de las características del derecho. Es un derecho fundamental, es un derecho emergente y es un derecho creado por las élites judiciales. Las élites judiciales seguramente tienen una enorme visión de la vida, pero eso no hace que la sociedad se transforme inmediatamente. Y eso en parte explica la latencia. Otra explicación de la latencia es, bueno, yo digo que no existe un movimiento social vibrante, pero en Colombia sí existe una fundación por el derecho a morir dignamente que tiene más de 40 años de historia, ¿verdad? Y aún así, esto no moviliza el tema. La Fundación DMD Colombia pues, es una fundación anclada en Bogotá, anclada también a una élite social. Y bueno, no pasa nada más. En esa latencia, ¿qué sí pasa? Se comienzan a discutir proyectos de ley. Colombia ha discutido más de 9 proyectos de ley en más de 15 veces, o sea, 9 proyectos de ley diferentes que se han discutido 15 veces a lo largo de 25 años. Otra de las características de este proceso legislativo es que han sido partícipes casi todas las ramas políticas o las vertientes políticas. En Colombia la eutanasia no es un tema anclado a la izquierda y es un tema en el que la derecha ha tenido también algún tipo de posiciones más. Los distintos congresistas que en su momento han propuesto proyectos de ley han estado más al centro izquierda y más al centro derecha que en los extremos. La izquierda colombiana típica no ha tenido nada que ver con la muerte digna y por supuesto la derecha colombiana extrema típica lo que ha hecho es entorpecerla y hacer que no suceda. Y en el centro han estado, pero no solamente el centro como una homogeneidad,
sino que lo que quiero contarles es que se ha desplazado entre el centro izquierda y centro derecha. De hecho, hay políticos, no se los va a nombrar porque no los van a conocer, que uno identificaría como políticos de derecha que en su momento a lo largo de los años han apoyado la eutanasia. Yo creo que eso es un tema positivo porque hace que este asunto no esté politizado en términos de la política electoral, en términos de ser como un botín de la política. Cuando esto se vuelve un botín de la izquierda, entonces se vuelve el objeto de deseo de la izquierda, mi enemigo y mi fantasma de la derecha, y así sucesivamente, y ahí es muy difícil crear cualquier cosa. En Colombia eso no ha sucedido, pero a pesar de esto, ningún proyecto ha visto la luz. Es más, solo un proyecto superó el primer debate. Entonces el Congreso de la República fue completamente latente y lo ha sido hasta nuestros días. Una tercera explicación de ese periodo de latencia tiene que ver también con que existe un floreciente mercado privado de la eutanasia. Entonces, y esto seguramente también pasa en México. Que sea ilegal no significa que no suceda, ¿verdad? Es lo mismo explica el aborto, lo mismo explica las drogas. No significa que el procedimiento no suceda. La diferencia es que solo sucede a quienes pueden pagarlo y solo sucede, y no solamente pagarlo, porque no es solamente un asunto de dinero, es también un asunto de posición social y de conexión, no de riqueza, es de las conexiones necesarias para poder encontrar los médicos que hacen los procedimientos por unas no tan módicas sumas. Por supuesto, quienes intermedian la muerte privada no la publicitan, o muy pocos la publicitan, porque es ilegal. Y en ese sentido, la información solamente fluye hacia ciertas personas bien conectadas. Mi hipótesis es que la muerte digna en Colombia nunca dejó de suceder y lo que hizo la sentencia del 97 fue amplificar los procedimientos de manera privada para quienes podían, uno, pagarlos y para quienes estaban lo suficientemente bien conectados como para lograr. Y no solamente eso, también para quienes las condiciones de modo, tiempo y lugar los favorecían. Porque si tú estás en un hospital hospitalizado muy grave y no puedes salir, probablemente eso impedía que el procedimiento se hacía, que se hiciera, porque la mayoría de estos procedimientos, al ser clandestinos o por lo menos informales, oscuros, no legales, sucedían domésticamente, sucedían en la casa o sucedían en entornos hospitalarios de baja complejidad, pero no en los grandes hospitales ni en unidades de cuidados intensivos principalmente. Entonces, al haber un vibrante negocio de la muerte privada, probablemente las organizaciones y los médicos que se han dedicado en Colombia a intermediar la muerte privada durante décadas no estaban interesados en que el derecho avanzara, porque si avanza, se masifica y se pierde el negocio, se pierde el monopolio. En Colombia hoy la eutanasia es completamente gratuita de cara al ciudadano. El ciudadano no paga absolutamente nada. Si eso lo comparas con un procedimiento eutanásico que en Colombia tienen unos precios que oscilan entre los 4 millones de pesos, estos son $1.000 hasta los 12 millones de pesos, $2.500, $3.000, pues es un cambio abismal en un país en donde el salario mínimo escasamente son $200. ¿Quién va a poder pagar $2.500, verdad? Sí hay gente, por supuesto, pero ampliar el derecho significa también democratizarlo y hacerlo transparente. Pasaron 14 años en donde el Congreso intentó regular una cada tanto, no lo logró hasta el año 2014, en donde salimos de la latencia. Por primera vez, un ciudadano colombiano, una ciudadana colombiana que tiene cáncer, solicita el derecho a morir dignamente y se lo niegan. Es la primera persona que lo solicita formalmente. Y se lo niegan porque el juez dice, el sistema de salud dice, y el juez dice que a pesar de que existe una sentencia que crea el derecho, no hay unas reglas para llevarlo a cabo. Hay una distancia entre lo que falló la Corte, que dice esto es legal, pero como la Corte no me dijo cómo, el sistema de salud se inventa barreras para entorpecer el acceso al procedimiento. Es un caso terriblemente doloroso. En el caso colombiano, las 14 sentencias que componen el derecho a morir dignamente
lo que recogen son los caminos, el dolor y el sufrimiento de muchas personas que no vieron satisfecho su derecho, pero que construyeron y pusieron un grano de arena o un ladrillo para que en el camino de la muerte digna otras personas en el futuro no enfrentaran las mismas barreras. Esta persona termina negándole su procedimiento y termina falleciendo, ¿verdad? Porque tiene una enfermedad grave y terminal. Pero el caso llega a la Corte Constitucional, es la segunda tutela, también aterriza en el despacho de un magistrado excepcional, el magistrado Vargas, y el magistrado Vargas, con toda la fuerza del derecho constitucional colombiano, dice, listo, han pasado 15 años y el Congreso no ha hecho nada, entonces ahora yo voy a hacer su trabajo. Voy a legislar, me voy a inventar las reglas para garantizar la eutanasia. Entonces, la Corte Constitucional en el año 2014 establece los tiempos de respuesta, le dice al sistema de salud que cuando recibe las solicitudes tiene 10 días para responder, para aprobar o negar el procedimiento. Crea los comités, que en Colombia tienen un nombre terriblemente rimbombante, el Comité Científico Interdisciplinario para la Muerte Digna a través de la Eutanasia. Resumido, el comité no es otra cosa distinta que un comité dentro de una clínica que se reúne colegiadamente para analizar el caso y para decidir. Crea los comités y además dice quiénes integran el comité. Entonces dice, este comité tiene 3 personas, no 15, no 20, 3. Un psiquiatra o un psicólogo clínico, un abogado y un médico especialista de la patología principal de la persona que hace la solicitud. Esas 3 personas tienen que tomar la decisión. Deben verificar si se cumplen con los criterios, los requisitos, y en 10 días máximo deben firmar un acta donde autorizan el procedimiento o niegan el procedimiento. Pedro, te escuchamos. Pedro. Perdón, es para cuando termine su exposición. No, dígamelo una vez. No, prefiero cuando termines porque va a ser integral. Bueno, listo. Entonces ahorita volver a la mano. Muy bien. Entonces, crea el comité, crea los tiempos de respuesta, crea los integrantes del comité y además crea las condiciones de lo que debe suceder después. Una vez el procedimiento ha sido autorizado, crea el tiempo en que la persona debe tomar una decisión para fijar el día y la fecha. Todo esto está en la sentencia T970 del 2014. Y entonces le dice, una vez ha tomado todas estas decisiones, la sentencia del 2014 vuelve operativo el derecho. La sentencia del 97 crea el derecho, pero la sentencia del 2014 lo vuelve operativo. Si yo tuviera que escoger cuál es más importante, yo escojo la del 2014, porque es la que fija las reglas de juego para el sistema de salud. La Corte Constitucional fija las reglas de juego en la sentencia y acto seguido le dice al ministro de Salud de la época, que hoy día es candidato a la presidencia de Colombia, tiene 3 meses para reglamentar esto. Tiene 3 meses para poner esta misma información que yo ya fallé en una resolución, ¿verdad? Y no le quite nada, póngale adicionalmente lo que usted considere para volver esto operativo y en 3 meses los colombianos deben tener una sentencia y una resolución que fije las reglas para acceder al derecho a morir dignamente. Además, otra de las cosas que hace la sentencia es exigir el registro de las eutanasias, un registro público de las eutanasias practicadas, entre muchas otras cosas que la Corte efectivamente falló. Entonces, el 2014 fija nuevamente un despertar. De fijar estas reglas, el sistema de salud dice, ya no puedo seguir haciéndome el bobo, haciéndome como el que no ve la eutanasia, tengo unas reglas específicas y los ciudadanos comienzan a enterarse que tienen un derecho que pueden efectivamente materializar. Es desde el 2014 y hasta nuestra época en las que las decisiones de la Corte Constitucional se han unido a la movilización en medios de comunicación y en medios digitales, en redes sociales, en torno a la muerte digna. Antes, las narrativas sobre la muerte digna eran unas narrativas de la élite jurídica y de la élite bioética, ¿cierto? Nuestros abogados del derecho constitucional lo mostraban como los grandes temas y los bioeticistas lo mostraban como sus grandes temas o como sus grandes preocupaciones, ¿verdad? Dependiendo de qué lado conservador o progresista de la bioética estés. Pero no era algo que hubiera permeado la sociedad colombiana.
Es desde el 2014 y hasta el 2021 en donde esto cambia diametralmente. Hoy día la eutanasia en Colombia tiene una aprobación del 73% en la población colombiana. Es el único tema de la agenda liberal que tiene estos niveles de aprobación. En Colombia, la despenalización de las drogas no supera el 30%, el matrimonio LGBTI no supera el 30%, el aborto no supera el 30%, la aspersión de las drogas con glifosato no supera el 30%, nada supera el 30%. Pero la eutanasia sí, la eutanasia sí. Es decir, en una sociedad, yo no diría que la sociedad colombiana es una sociedad altamente conservadora, pero sí es una sociedad católica, predominantemente católica, como casi todas las sociedades latinoamericanas. Y entonces esto es una de las tensiones, de que a pesar de esto que somos, estamos de acuerdo con la muerte digna. Tengo varias explicaciones para eso, que con estas finalizaremos. Finalizado o al momento del 2014, lo que sucede es que hay un despertar de la muerte digna, una explosión de la muerte digna. Las 14 sentencias, ya van 3 que les he dicho, me quedan 11, suceden entre el 2014 y el 2021. Y en el año 2017 hay 3, en un solo año 3, en el 2021 2. Y van 3 meses, van 2 meses y una semana del 2022 y ya llevamos 3 casos en la Corte Constitucional. Entonces es una explosión al borde de la locura en la Corte Constitucional. Una de las magistradas más conservadoras, la magistrada Pardo, que algo muere dentro de ella cada vez que llega un caso de muerte digna a la Corte Constitucional. Pero bueno, desde el 2014 al 2021-22, la Corte ha tenido la posibilidad de analizar, no todos, pero casi todos los posibles temas jurídicos y bioéticos posibles en la muerte digna. Por supuesto no todos, pero sí una gran cantidad. Analizó, por ejemplo, la intersección entre la vejez, el cuidado y la eutanasia, para decir, la eutanasia no es la solución a las dificultades y barreras en el cuidado de las personas mayores. Tenemos un deber estricto de constatación. Cuando una persona me dice que se quiere morir, me lo está diciendo porque no tiene el cuidado suficiente, porque no tiene el acceso a la salud suficiente y de calidad. Y si esa es la razón, yo tengo que actuar de manera inmediata. No para ponerle barreras y negar el derecho a morir dignamente, sino para resolver eso que detona Esa es la manera como la Corte Constitucional ha abordado lo que yo denomino, y ustedes me perdonarán, la trampa paliativista. ¿Qué es la trampa paliativista en mi opinión? Es hacernos pensar que los cuidados paliativos son la solución para todo y que debemos enfocarnos en los cuidados paliativos y que solo cuando los cuidados paliativos sean perfectos, maravillosos, estén disponibles en todos los lugares, deberíamos tomar otras decisiones, ¿verdad? Esa trampa conservadora se repite, por ejemplo, con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. No, primero que haya una sociedad patrimonial, después que puedan vivir, y después cuando estemos preparados, discutimos si pueden ser papás o mamás. Y así sucesivamente en casi todo. La legalización de las drogas, no, legalicemos unas, pero otras no, porque hay unas más leves, y así sucesivamente. Solamente una excusa para no abordar la problemática social de frente y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? La Corte resuelve esto de esta manera y dice, no, aquí no hay que autorizar las eutanasias, pero lo que sí hay es un deber estricto de constatación. Cuando yo tengo una persona mayor que me dice que se quiere morir, cuando yo le pregunto las razones, me dice porque no tengo nadie que me cuide, aquí no hay un problema de muerte digna. Aquí hay un problema de cuidado, de atención, ¿cierto? Este es un caso muy bonito porque lo que sucede es que un señor hace una solicitud de muerte digna, el caso llega a Bogotá, también vive en la provincia, casi ninguno de los casos, de hecho, ninguno de los casos de eutanasia es una persona que viviera en Bogotá. Todos viven por fuera de la capital, la mayoría viven por fuera de la capital. La Corte hace una cosa que casi nunca hace y es desplazarse a donde están las personas. Lo ha hecho, pero excepcionalmente. La Corte fue al Amazonas, la Corte va donde los niños, la Corte va donde ese señor mayor y literal van a su casa y le tocan la puerta y le dicen, señor Pepito, usted solicitó la muerte digna, el señor no se acordaba. Le dicen, sí, mire, usted hizo esto, no, yo ahora estoy muy bien,
ahora mire como vivo, Entonces la corte se regresa a Bogotá, y dice, esto no le puede pasar al sistema de salud colombiano. El sistema de salud es el que tiene un deber estricto de constatación. Si a mi ciudadano me hace una solicitud de eutanasia, yo debo aprender todas mis alertas para revisar qué es lo que no está funcionando. La Corte en ese espacio también, por ejemplo, analizó casos de población reclusa, de personas que están en las cárceles y que solicitan la eutanasia, para negarlas al principio y para autorizarlas. El año pasado se realizó la primera eutanasia en una cárcel colombiana de una persona que, por supuesto, cumplía con los requisitos, pero además la eutanasia también intentó utilizarse para salir de la cárcel, ¿verdad? Estoy muy aburrido en la cárcel, porque tengo hipertensión, quiero morirme. Pero pues tenemos a otras personas tremendamente enfermas en la cárcel. La Corte también ha analizado la intersección entre la discapacidad y la muerte digna, una de las tensiones más complejas de resolver, particularmente cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, en donde la manifestación del consentimiento es tremendamente difícil, la capacidad de discernimiento sobre la vida y la muerte, el hecho de ser una persona no verbal o de carecer de un mecanismo de comunicación lo suficientemente complejo y fluido para manifestar la voluntad. A pesar de que la Corte lo ha analizado, también muy hábilmente le hizo el quite, ¿no? Porque son casos en donde se confunde la autonomía de la persona que quiere acceder a la muerte digna con el cansancio del cuidador, con otras necesidades no resueltas. La Corte además, bueno, ahí voy con varias intersecciones, analiza la eutanasia en niños, niñas y adolescentes para terminar legalizándola. Llega un caso en donde, a pesar de que el Ministerio de Salud reglamentó la muerte digna en Colombia y siguió los lineamientos de la Corte Constitucional, también hizo una cosa que en Colombia denominamos colgarle micos a los proyectos. Y eso, como dicen los gringos, como el diablo está en los detalles. Entonces yo por aquí digo una cosa, pero por aquí digo otra. Y entonces, en Colombia no existen mayores diferencias entre los derechos que tienen las personas mayores de edad y menores de edad, con excepción del voto, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud se inventó que había que ser mayor de edad para acceder a la eutanasia, hasta que llegó un caso de un menor de edad de la tutela. Tenía como 16 años y por esa vía la Corte termina diciendo, en el ordenamiento constitucional colombiano no hay diferencias entre los derechos de los niños y de los adultos, y en esa medida tenemos que tener un mecanismo para acceder a la eutanasia en los niños y ordenar su reglamentación. En Colombia no se ha practicado ninguna eutanasia legal en niños, niñas o adolescentes. Unos requisitos extremadamente complejos, mucho más complejos que lo de los mayores de edad. Hay unos rangos de edad para manifestar el consentimiento. Un niño de 6 años no puede hacerlo. Pero bueno, ese es un camino que está por analizarse y por verse, a pesar de que en Colombia la eutanasia de los niños es legal desde el 2017. No ha sucedido de manera legal el primer procedimiento. Vimos también, la Corte también analizó la intersección de la muerte digna con el Alzheimer y otras demencias. Y aquí es uno de los puntos más tensionantes de la muerte digna en Colombia. Se los voy a tratar de explicar de manera rápida. Como les dije desde un inicio, en Colombia el consentimiento puede ser prestado de forma anticipada o directo. Esto está muy bien para quienes tienen cierto tipo de enfermedades, pero muy mal para quienes tienen enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y otros tipos de demencias. O, por ejemplo, para quienes tienen accidentes y se encuentran en un estado vegetativo o de mínima conciencia. Para estos casos, desde el año 97, la jurisprudencia permite algo que denomina el consentimiento sustituto. Ese nombre es terriblemente desafortunado, pero pues así se llama. A lo largo de 29 años, la Corte también se ha modernizado. Al inicio hablaba de eutanasia pasiva, hoy habla de adecuación del esfuerzo terapéutico, y ha evolucionado como evoluciona el lenguaje médico y las discusiones bioéticas. Pero particularmente lo que está detrás del consentimiento sustituto es la posibilidad de los familiares y de la red de apoyo
de brindar apoyo para la manifestación de la voluntad, y algo que legalmente en Colombia llamamos no sustituir el consentimiento, sino hacer la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona, ¿verdad? No es sustituirlo, en principio porque en Colombia a partir de las reformas de capacidad legal no es posible sustituir el consentimiento, pero sí es posible brindar apoyos. Las personas más cercanas son las mejor ubicadas y preparadas para hacer esa mejor interpretación de la voluntad. Otro mico, así como el de la mayoría de edad, que el ministerio le cuelga a la reglamentación, es la eliminación del consentimiento sustituto o de esta posibilidad de hacer esa mejor interpretación de la voluntad. Porque el ministerio simplemente, así como el diablo está en los detalles, dice, solo podrá ser sustituido el consentimiento cuando haya un documento de voluntad anticipada. Y por esa vía, borró el consentimiento sustituto. Porque si yo hice una manifestación anticipada de mi consentimiento, pues no hay un consentimiento sustituto. Lo que hay es una voluntad anticipada. Y eso ha puesto en una situación de riesgo a la población mayor. Colombia es uno de los países de América Latina con un mayor índice de envejecimiento. No el mayor, Cuba y Uruguay son los mayores, pero en comparación con otros países de América Latina, incluido México, Colombia es un país mucho más envejecido. Mucho más envejecido. Nosotros estimamos que en el 2050 habrá menos personas menores de 15 años que mayores de 60. La población colombiana en los últimos 20 años mayor de 60 se ha multiplicado por 17. 17. Entonces, la población colombiana se parece a la población europea sin haber atravesado el desarrollo y la riqueza y la protección social, y eso detona una cantidad de necesidades sociosanitarias y de sistema de salud. Entonces, últimamente han llegado algunos casos de Alzheimer y de personas en estado vegetativo en donde luchamos para que la mejor interpretación de la voluntad sea posible, y el ministerio se vea obligado a reglamentar esa posibilidad que cerró desde el año 2015 y que continúa cerrada por la negligencia de los funcionarios públicos anclados a ese ministerio. Pero la Corte ha analizado dos casos de personas en incapacidad de decidir, uno en estado vegetativo y otra una persona con Alzheimer, a quienes se les impidió acceder a la muerte digna, a pesar de que su red de apoyo tenía los medios para hacer esa mejor interpretación de la voluntad. Por supuesto que hay casos en donde hacer esa mejor interpretación de la voluntad no es posible, o en donde la mejor interpretación de la voluntad llevará a que no se haga la eutanasia, porque el deseo de la persona y lo que conversó con su familia es un deseo completamente distinto, pero lo que tiene que cambiar es que exista la posibilidad de hacer esa mejor interpretación y no que se cierre la puerta y que la conversación no pueda tenerse. Es debido a eso que en Colombia nos movilizamos enormemente para que las personas firmen documentos de voluntad anticipada, porque sabemos que no hacerlo puede ponerle en una situación de riesgo al momento de necesitar. Todo esto que les conté pasó entre el 2014 y el 2017. Entre el 2016 y el 2017 la Corte falló 5 casos de muerte digna. Es una cosa completamente atípica. En distintos magistrados, en distintos despachos, en situaciones tan incoherentes como la siguiente que les voy a contar. Hace una semana en Colombia se despenalizó el aborto, y de las 3 mujeres que conforman la Corte Constitucional y los 5 hombres que la conforman, solo una mujer votó a favor y 3 mujeres votaron en contra. De esas 3 mujeres, 2 son muy conservadoras y se esperaba ese voto, pero una tercera mujer votó en contra del aborto, y es la misma mujer que escribió la sentencia de despenalización, de legalización de la eutanasia en menores de edad. Entonces esto genera unas complejidades. Bueno, ¿cuál es el mindset de estos jueces que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo? Están a favor de la legalización de la eutanasia. Es una de las enormes complejidades de estos temas y de su discusión constitucional. A lo largo de este tiempo, ya voy cerrando la charla para escucharlos a ustedes. A lo largo de estos años, en los últimos años, lo que ha sucedido a la par en Colombia, junto con las sentencias de la Corte Constitucional, ha sido la movilización en medios de comunicación de la muerte digna. Lo que ha sucedido es que personas tremendamente valientes, la mayoría de ellas mujeres, se han animado a contar sus casos ante los medios de comunicación. Se han animado a salir ante las cámaras, algunas en unas situaciones de una precariedad del estado de salud muy profundo, que uno se pregunta
digamos, tiene uno que tener un enorme compromiso para permitir que las cámaras entren a su casa y lo vea así y lo muestre a la población colombiana, pero además otros discursos y otras narrativas en torno a la muerte digna. Entonces, que estos temas estén en los medios de comunicación. Además, antes de esta idea, nuestros medios de comunicación han sido tremendamente acertados en el cubrimiento de los casos, cosa que también es una enorme sorpresa, ¿verdad? Algunos, digamos, nosotros lideramos algunas de estas estrategias, pero no todas. Yo me atrevo a indicar que inclusive en todas las demás estrategias hay como que los periodistas entienden que detrás de esto hay una conversación mucho más amplia que el deterioro del estado físico. Y entonces el enorme acierto de los medios de comunicación para relatar la persona, la vida, y no el dolor y el sufrimiento, ha sido fundamental para transformar los imaginarios de la sociedad colombiana. Estos imaginarios se han transformado y se los voy a contar. El primer caso que se ventila en medios de comunicación es el caso de un señor que tiene un cáncer, básicamente tiene podrido todo el cachete, ¿cierto? El señor Octavio estaba sufriendo y él resulta ser el padre de un caricaturista muy famoso en Colombia. Y por supuesto su hijo es capaz de movilizar el tema. Y iniciamos con la narrativa sobre la enfermedad. A mí me gustan las narrativas sobre la enfermedad, el estilo de Susan Sontag, de la enfermedad como una metáfora, y el cáncer es la metáfora del deterioro y del consumo. Y don Octavio reflejaba eso en los medios de comunicación y refleja el yo no quiero consumirme así, no quiero que otras personas se vean así. Y este es un caso que pone en la discusión pública el tema de la eutanasia, pero se trata de un señor mayor y se trata de un señor con una situación de salud muy, muy difícil, que termina accediendo a la eutanasia de manera legal y haciéndolo visible. Pero posteriormente hemos tenido narrativas tan poderosas como el último caso, que es un caso que nosotros llevamos a los medios de comunicación y discutimos ante los jueces, que es el caso de Marta Sepúlveda, una mujer de 50 años, ¿no? Así que estaba perfecta, pues estaba bastante bien, que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es católica, creyente, devota de la Virgen, que con la ayuda de su hijo y de nosotros solicita la eutanasia. Que sale en medios de comunicación riéndose, tomando cerveza, abrazando a su hijo y además haciendo su propia interpretación del Evangelio, diciendo que cuando el periodista le pregunta cómo concilia esto con su fe, ella dice que para ella Dios es un padre amoroso que no quiere que ninguno de sus hijos sufra, y lo dicen en medios de comunicación, en una de las noticias más vistas en Colombia en los últimos 25 años, sin ningún reparo teológico de ninguna clase. Ella al mismo tiempo dice que ella es una mujer pecadora, pero que se considera una buena madre, una buena hija, una buena esposa, una buena jefe, y que ella espera que cuando llegue al cielo, esos temas, eso que ella hizo bien a lo largo de su vida, sea valorado más que el hecho de ser una eutanasia. Y yo la entrevisto 3 días antes de morirse y le pregunto, ¿cómo hace una persona que sabe que se va a morir el sábado a las 2 de la tarde para dormir y despertarse? Y entonces ella me dice, yo estoy en paz con el Señor y cada día que me levanto le doy gracias porque yo estoy convencida que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Y si la eutanasia va a suceder es porque el Señor quiere que suceda. Su explicación. Esto, por supuesto, hace que los obispos colombianos ¿cómo es posible que una señora en una ciudad intermedia de Colombia haga su propia interpretación del Evangelio y se atreva a tanto y se atreva a contradecir y además hace una interpretación desde su vida, ¿verdad? Ella cierra con un comentario, y es que yo le pregunto, ella no hace comentarios despectivos en contra de la Iglesia Católica. Yo le pregunto, ¿por qué crees que los curas se oponen? Y la respuesta es, porque al mundo le hace falta mucho amor. Y uno de sus principales temores era que el sacerdote le negara la Eucaristía, porque ella era al momento de morir. Porque
una señora pues, que se volvió famosa producto del caso, ¿verdad? Salió en todos los medios de comunicación colombiana, una cantidad importantísima de medios latinoamericanos, en la portada del Washington Post. No voy a decir que es una celebridad que todo el mundo reconocía en la calle, pero no era una persona anónima, y una de sus preocupaciones es que al momento de fallecer y el momento de que le hicieran su misa de las exequias, el sacerdote de turno le negara la Eucaristía. Y esa era una de sus principales preocupaciones. Por eso nosotros, aquí esta es una incidencia, estuvimos presentes en la Eucaristía y solo contamos en los medios de comunicación que el procedimiento se había hecho cuando el cura ya había, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, había iniciado la Eucaristía. Como ya este señor no se va a atrever a echarla para atrás, pero era una de sus principales preocupaciones, porque ella quería que se hiciera una Eucaristía en su nombre. Entonces, esta transformación hace que los sectores más conservadores colombianos se queden sin herramientas, ¿verdad? Porque la eutanasia no es un baluarte de la población atea, liberal, académica. Escuchan conversaciones en los medios de comunicación sobre la autonomía, etc. La última discusión que tuvimos, y con esa idea termino, se llevó a cabo durante el año 2021 y está hoy viva en Colombia, y es la discusión por la enfermedad terminal. En el año 2021, la Corte Constitucional recibe 2 casos que intentan luchar en contra de la enfermedad terminal, para que no se exija tener una enfermedad terminal. Y lo logramos. Lo que había sucedido en Colombia es que la Corte había dicho que había que tener una enfermedad terminal, es decir, que una persona, la Corte nunca dijo cuánto tiempo de vida quedaba, no le correspondía a ella tampoco decir eso, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud, en una de estas cosas terribles que hace una cosa que denomina un consenso de expertos, y de la nada dicen que la enfermedad terminal es tener una expectativa de vida inferior a 6 meses. Para los belgas es 1 año y medio, pero el Ministerio de Salud colombiano consideró que 1 año y medio en Colombia es mucho tiempo. Se inventaron porque a muchos especialistas les pareció que 6 meses era suficiente tener una expectativa de vida de 6 meses, a unas sabiendas de que los médicos se equivocan 2 de cada 3 veces cuando establecen la expectativa de vida. Unas veces porque son muy pesimistas, otras veces porque son muy optimistas. Y porque finalmente la expectativa de vida no es otra cosa distinta que una especie de comparación del deterioro, ¿verdad? Por supuesto, cuando una persona está muy mal a puertas de la muerte, pues el intensivista sí sabe que le quedan 2 o 3 días, ¿verdad? Pero en otras enfermedades es una barrera terrible, como en el caso del Alzheimer, como en el caso de la ELA, como en el caso de las enfermedades mentales, etc. Entonces, en el año 2021, la Corte elimina el requisito de la enfermedad terminal y establece que para acceder a la eutanasia en Colombia solamente se necesita tener una enfermedad grave, incurable. Esto, por supuesto, genera toda una situación dramática, porque entonces los que estaban blindados frente a estas discusiones, les voy a decir quiénes: los cardiólogos, los psiquiatras, los neurólogos, estaban felices porque pues no felices, ¿verdad? Estaban blindados de esta conversación, porque como sus enfermedades típicas no calificaban con tanta frecuencia en enfermedad terminal, o ya la situación tenía que estar muy avanzada para tener esta conversación, no estaban blindados de este drama en el que principalmente había oncólogos, ¿verdad? Pero entonces no, ahora tenemos pacientes con ELA, pacientes, pero hay un pájaro aquí que están, pacientes con ELA, pacientes con Alzheimer, pacientes con otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, pacientes con depresión mayor, con trastorno afectivo bipolar, con esquizofrenia, y así sucesivamente, pacientes con VIH. Entonces esto abre la puerta a todo tipo de conversaciones sobre la medicalización de la vida, y probablemente a la vuelta de unos años estaremos hablando sobre la vida completa, ¿verdad? Sobre la no necesidad de tener una enfermedad para decidir que mi tiempo en este mundo termine. ¿Qué viene para Colombia? El Ministerio de Salud sigue exigiendo una enfermedad terminal, y a pesar de que estamos en una sentencia de la Corte Constitucional, las clínicas siguen exigiendo tener una enfermedad terminal. El cambio es paulatino. Vendrán en las conversaciones la conversación sobre la enfermedad mental, y eso, así como desata la conversación sobre los cuidados paliativos y sobre la calidad de los cuidados paliativos, desatará la conversación sobre la atención en salud mental en Colombia, que, pues, por supuesto, no es buena,
Y vendrán otras conversaciones y particularmente una transformación del sistema de salud colombiano. Yo creo que lo más importante, y con esta reflexión cierro, lo más importante que está detrás del derecho a morir dignamente de cara a la práctica médica es la horizontalidad o la horizontalización de la relación médico-paciente. En un mundo en el que la muerte digna no es un derecho, la relación es una relación vertical. El médico es una autoridad. Su palabra es la palabra divina. El paciente no debe preguntar. El paciente debe seguir instrucciones, ¿cierto? Por supuesto es exagerado, ¿no? En un mundo en el que yo puedo tomar decisiones sobre el fin de la vida, yo utilizo aquí las palabras de Marta Peña, una fantástica neuróloga colombiana, la relación médico-paciente se democratiza, se vuelve más horizontal. Y el juramento hipocrático se redefine. No están ahí para salvar la vida siempre, sino para acompañar con el conocimiento médico y humano las trayectorias de vida de las personas a quienes acompañan, desde el inicio hasta la muerte. Y cuando yo escucho esto de un médico, me siento que el trabajo ha valido la pena, porque cuando uno escucha a una neuróloga como la doctora Marta Peña decir, mis pacientes tienen enfermedades graves y mi trabajo es acompañarlos en las decisiones que ellos tomen. Si la decisión que toman es hacerse una traqueostomía y vivir 30 años, yo acompaño esa decisión. Si la decisión es acceder a la muerte digna, practicar la eutanasia para eliminar el sufrimiento y la zozobra, es una decisión que yo también acompaño. Y lo que está detrás de ese quehacer médico es justamente eso, es el deber de acompañar, la labor de acompañar, la labor de estar ahí, de brindar opciones, de tener una aproximación distinta al dolor, al sufrimiento, y particularmente de entender que la vida es un proceso finito, que se pueden tomar decisiones autónomas sobre la muerte digna. La Iglesia Católica saca en Colombia una cartilla sobre eutanasia, eso es un ridículo mayúsculo, en donde sacan un documento de voluntad anticipada donde las personas pueden oponerse a los cuidados, a todas las opciones de la muerte digna. A mí me entrevistan en un noticiero, me preguntan qué opino de ese documento. Yo, absolutamente innecesario. Hubieran podido utilizar el de nosotros. Ahí también puedes marcar que no a todo lo que tú quieras, porque finalmente el derecho a morir dignamente es el derecho a tomar decisiones autónomas sobre el fin de la vida. Inclusive cuando esa decisión es el de sufrir y cargar la cruz de Cristo hasta el último momento. Esa decisión también es una decisión protegida por el ordenamiento jurídico colombiano. Así. Entonces, ese es el camino que hemos recorrido. Es un camino en donde el movimiento social se vuelve más vibrante, en donde los medios de comunicación y los casos estratégicamente dirigidos a la Corte Constitucional se han vuelto la norma. Los casos que hoy llegan a la Corte tienen detrás una estrategia. Hace 25 años, ¿no? Hacemos un proceso de monitoreo y seguimiento del derecho a morir dignamente. Y bueno, yo ya les voy a poner aquí mientras conversamos nuestra última publicación. Entonces, creo que ya es tiempo de pasar a las preguntas, ¿verdad? Sí, muchas perdón. gracias. Sí, porque yo creo que hay varias y la verdad también queremos, muchísimas gracias realmente además con tantos elementos para entender todo desde el principio. Pedro había pedido la palabra. Pedro, gracias. Y luego Pati, y luego Rodolfo, y luego Paulina. Gracias. Bueno, felicidades, Lucas, no solo por la presentación, sino por todo ese trabajo extraordinario que han venido haciendo en Colombia. Voy a tratar de ser breve para enfocarme al caso de México. Has dado una guía de ruta extraordinaria para el caso de Colombia, donde es evidente que la judicialización era la única alternativa posible para llegar a la legalización de la eutanasia. Creo que eso se explica en clave del Tribunal Constitucional colombiano, que es algo único en América. 14 sentencias en 29 años es algo extraordinario. El caso concreto, tratando de extrapolar la experiencia de ustedes para el caso de México, me gustaría mucho conocer tu opinión de qué opinarías tú de una estrategia híbrida donde el incipiente movimiento tratara de caminar en ambas vías, tanto la judicial como la legislativa, tomando en cuenta dos características: que la legitimación en México es muy restringida para efectos de judicializar este tipo de temas, y segundo, que la parte judicial es muy tardada y eventualmente la vía judicial a lo mejor no se logra un avance, pero da una visibilidad social. Esa sería una pregunta.
La segunda pregunta que me interesa es cómo ha acontecido la apropiación social del derecho en Colombia. No me refiero a la aceptación, sino a la apropiación social. Básicamente, esos serían mis planteamientos. Perfecto. Pues Pedro, la unión de las fuerzas de lucha es el camino. Lo que pasa es que en Colombia la estrategia judicial es la que ha surgido porque nuestro Congreso de la República es un Congreso altamente incompetente para regular, es muy competente para muchas cosas, casi todas ellas malas, para ser aliado del poder, para no hacerle seguimiento al poder, para no hacerle control al poder, están todos ahí de primeros, pero cuando se trata de regular de manera seria los derechos de los ciudadanos, ya ahí sí no, ¿verdad? Nuestro Congreso es un Congreso altamente conservador, con mayorías de la derecha, y además de una derecha evangélica, católica y evangélica, en donde estas conversaciones no son posibles. Entonces, simplemente en el caso colombiano eso es una puerta cerrada. Hoy. Y por eso nosotros escogemos la vía judicial, que además es la vía orgánica, pero digamos que esa debería ser la razón de ser del proceso, ¿verdad? Cuando uno ancla este proceso de cambio, pues el legislativo tiene que ser un camino. Lo que pasa es que la realidad supera la ficción y pues se puede encontrar otros caminos. A México tienes que sumarle la complejidad federal. Entonces, probablemente lo que sucederá al estilo mexicano en comparación con otros estados federales como Canadá, Australia o los Estados Unidos de América, es que habrá estados federales más avanzados que otros y poco a poco se irá construyendo una conversación federal. Colombia no es un estado federal y bueno, ahora, eso facilita porque al haber un poder unitario, el Código Penal es uno solo, la jurisprudencia constitucional es una sola y eso permea el territorio colombiano. Frente a tu segunda pregunta de la apropiación, yo les acabo de poner ahí el informe de muerte lenta número 1, ahí van a ver las cifras y van a ver las cifras cómo aumentan exponencialmente en los últimos años. La gente apropia el proceso, los médicos apropian el proceso y solicitan los procedimientos, pero eso sucede con una altísima concentración geográfica. En Colombia, el 80% de los procedimientos suceden en las dos ciudades principales, Bogotá y Medellín. Contra todo pronóstico, suceden más en Medellín, que de hecho es el lugar en donde yo estoy actualmente. En el último año, los procedimientos en Medellín aumentaron en el 80%. Esta es una ciudad mucho más pequeña que Bogotá, mucho más conservadora y mucho más católica, y aún así, en donde más procedimientos eutanásicos suceden. Otra bofetada en la cara de la Iglesia Católica. En un lugar en donde supuestamente todas las personas son religiosas, católicas, devotas de la Virgen, resulta que también se quieren morir. Y para eso yo tengo una explicación, Pedro, y es que en el discurso antiderechos, cuando yo utilizo la fe para limitar los derechos de los otros, es como caída libre, ¿verdad? La fe para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Claro, porque como yo soy un viejo de 70 que no va a quedar en embarazo, a mí qué me importa. Pero cuando se trata de la muerte digna, de pronto es que ese puedo ser yo, ¿verdad? De pronto es que el señor de 80 con cáncer, de pronto es que la señora de 60 con ELA, puedo ser yo, puede ser mi mamá, puede ser mi abuelita. Entonces, en cambio, yo puedo estar en contra del aborto, no lo estoy. Yo soy hombre, tengo 37 años, no voy a caer en embarazo. Puedo posar de antiderechos, pero cuando hablamos de muerte digna, nadie tiene la vida comprada, mucho menos el fin de la vida. Pues quizás sí es una carta que yo pueda guardar, porque de pronto yo podré ser muy católico de dientes para afuera, pero no estoy interesado en cargar la cruz de Cristo en mis últimos momentos, ¿verdad? Ni quiero que el fin de mi vida sea un calvario. Yo creo que eso es lo que hace que la gente tenga una alta apropiación. Ahora, ¿qué no pasa en Colombia y qué monitoreamos? En las ciudades más pequeñas y las ciudades intermedias esto no sucede. De hecho, nosotros tenemos un caso que se va probablemente a hacer público a la vuelta de unos meses, en donde 15 clínicas de una ciudad intermedia en Colombia se niegan a hacer el procedimiento eutanásico de manera sincronizada y utilizan la objeción de conciencia institucional, que en Colombia es ilegal, no existe la objeción de conciencia, pero 15 clínicas le responden en un mismo día a una administradora de servicios de salud que no llevan a cabo el procedimiento porque un día se levantaron todas muy católicas. Entonces, y el ciudadano no tiene una opción. Entonces, la administradora en salud le dice, lo vamos a trasladar en Bogotá. No. Eso tiene que suceder aquí. Usted no me va a estar trasteando pacientes y personas
de un lugar a otro, cuando esto es un procedimiento que sucede en media hora y que no requiere de ninguna complejidad hospitalaria, como para trasladar a una persona en un avión ambulancia. O sea, esto no es Noruega. Aquí los recursos no sobran y no vas a trasladar a un paciente en un avión ambulancia para hacer un procedimiento que necesita una jeringa y 2 medicamentos que están disponibles en ese lugar. Entonces, hay un reto geográfico, sin duda. Este es un procedimiento concentrado. Échale una mirada a las cifras que están en la publicación. Ahí te vas a dar cuenta cómo está distribuido entre hombres y mujeres, cómo ha evolucionado por años. Ahora no se trata de un procedimiento masivo. Colombia tiene 50 millones de habitantes y 202 procedimientos de eutanasia practicados. O sea, los temores de la derecha no se hicieron realidad, donde la gente se iba a morir de manera masiva, como haciendo fila para que le practicaran la eutanasia, como tampoco sucedió con el aborto, ¿verdad? Bueno, listo, muy bien. Oye, Lucas, Patricia puso como mensaje la pregunta de si se ha discutido la eutanasia en recién nacidos. No, ese es un tema no abordado. En Colombia la eutanasia está absolutamente prohibida en la primera infancia, es decir, de 0 a 5 años, y solo es posible a partir de los 12 años. Ahora, la pregunta es, ¿esto sucede? Probablemente sí. Pero en Colombia la interrupción voluntaria del aborto es completamente legal y hasta hace una semana también era legal en casos de 3 causales, incluido la malformación del feto y la inviabilidad de la vida, pero también el riesgo de vida para la madre gestante, para la mujer gestante. Y en esos casos, pues, ahí suceden situaciones complejas, pero no es algo de lo que hablemos directamente ni que esté legalizado. Gracias. Rodolfo, y luego Pauline. Sí, Lucas, muchas gracias por la exposición, realmente muy interesante, completa. Mi pregunta es un poco más conceptual en términos filosóficos con respecto a la misma noción de dignidad. Tú terminas tu exposición diciendo que, dada la situación que se ha presentado cuestionando la fase terminal, en fin, hay un desplazamiento ya hacia consideraciones más autonómicas, es decir, aquí lo que importa en todo caso es que la persona pueda decidir autónomamente. Entonces, mi pregunta es si el mismo concepto de muerte digna no es un concepto ya que va cayendo o va a terminar cayendo en desuso, y que la misma idea de dignidad lleva quizás una impronta un poco conservadora. Eso puede explicar el que haya un porcentaje creciente o un porcentaje más alto de personas que ven vulnerada su dignidad y sin embargo no la relacionan con el concepto de autonomía, que es más liberal. Entonces mi pregunta es si en Colombia se ha reflexionado sobre este par de conceptos y la relación que puede haber entre ellos. Te recuerdo que bioeticistas como Ruth Macklin, por ejemplo, o Steven Pinker, han señalado que es un concepto inútil el de la dignidad, o incluso un poco más fuerte, Pinker dice que es estúpido. Es decir, finalmente una persona es digna cuando tiene la posibilidad de decidir autónomamente. Entonces, ¿para qué queremos la dignidad si lo que importa realmente es la autonomía de una persona? ¿Tú crees que esto esté generando algún debate filosófico interesante en Colombia o no? ¿O esto es un problema, como tú decías muy bien, de bioeticistas, de la élite bioeticista, que no va a permear en absoluto en la sociedad? Pues Rodolfo, mira, ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo contigo y la dignidad humana es criticada también en el mundo de los derechos humanos y es criticada también como la nueva, como la expresión de la moral y las buenas costumbres. Entonces es como la nueva. Pero, ¿qué sucede en el contexto colombiano? La dignidad humana ocupa un lugar central en la Constitución Política de 1991. Es un principio constitucional, es un principio del Estado Social de Derecho y es un principio que la Corte Constitucional ha analizado a lo largo de 30 años
a la luz de la filosofía liberal. Ya te voy a explicar cómo entiende nuestra Constitución colombiana, nuestra jurisprudencia constitucional, la dignidad humana. Lo que hizo la Corte Constitucional desde los años 90 es adoptar la discusión o la conceptualización de la dignidad humana de Norberto Bobbio. Entonces, nuestra Corte Constitucional reconoce la dignidad humana en 3 manifestaciones. La dignidad humana, aquí estoy leyendo porque nunca me he podido aprender esto a pesar de que me gano la vida haciendo esto. La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Esto es la dignidad humana entendida como vivir como se quiere, en las palabras de Norberto Bobbio, que hacen parte de la jurisprudencia constitucional colombiana. ¿Se acuerdan de esos primeros años? Perdón que interrumpa, Lucas, pero te das cuenta que al decir eso, lo que estamos diciendo es que es inútil el concepto de dignidad. Si tenemos el de autonomía, ¿para qué queremos la dignidad, no? Entonces, espérame, te cuento las otras 2. Entonces, ese es el vivir como se quiere. El segundo es la dignidad humana, entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. Entonces, es el vivir bien. Aquí tienes no solo la autonomía, sino la calidad de vida, ¿verdad? Y el tercero se trata de la dignidad humana entendida como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, como la integridad física y la integridad moral. Vivir sin humillaciones. Entonces, la dignidad humana en el caso colombiano es un concepto jurídico tan poderoso y ocupa un lugar tan central en la Constitución política colombiana que más allá de los debates filosóficos y bioéticos, yo creo que es un activo, llamémoslo, un activo jurídico, un activo filosófico muy difícil de dejar de lado. ¿Por qué? Porque mira lo que hace la Corte Constitucional para justificar la eutanasia. Al tiempo que dice que la dignidad humana es un principio constitucional, la Constitución política colombiana también dice que la vida es inviolable. Cuando yo estoy en Noruega y digo que la vida es inviolable, es a un precio. Pero cuando estoy en Colombia, en donde tengo un conflicto armado de hace más de 40 años, y digo que la vida es inviolable, el artículo 11 tiene un precio mayor. Lo que la Corte Constitucional hace es decir que la vida es inviolable, pero también dice que lo que protege la Constitución no es la vida biológica, sino la vida digna, la vida llena de sentido, la vida llena de autonomía. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo de 30 años y lo que ha hecho la Corte Constitucional es no crear una tensión entre dignidad y autonomía, sino entrelazarlas. ¿Para qué crear una tensión cuando yo tengo un concepto tan poderoso de la dignidad humana? Con la autonomía, cuando puedo tener lo mejor de los 2 mundos. Tengo lo mejor de la dignidad humana y lo mejor de la autonomía, que en nuestro ordenamiento constitucional se llama el libre desarrollo de la personalidad. En Colombia no se protege el derecho a la autonomía. La manera como lo verbaliza la Constitución en el artículo 16 es el libre desarrollo de la personalidad. Y bajo el libre desarrollo de la personalidad se permite el cambio de sexo, la ciudadanía no binaria. Tú nómbralo, es decir, como dicen los gringos, you name it. Aquí está el consumo de las drogas, el porte de drogas, el uso para todo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en lugar de crear una tensión, crear el mejor de los mundos. Pero sí, efectivamente tienes toda la razón. Lo que hay detrás es una decisión autónoma de autodeterminarse, de autodeterminar el fin de la vida, pero como la dignidad, como la vida también tiene un valor constitucional tan alto, la dignidad ha sido el camino. Pero no es la primera vez que escucho esta pregunta que me la hacen. De hecho, lo que pasa es que para los abogados, como nosotros, el concepto de dignidad aparentemente no refleja una discusión filosófica, porque jurídicamente la Corte Constitucional ya fijó lo que definía y lo fijó a partir de la obra de Norberto Bobbio en la dignidad. Pero efectivamente la autonomía es, creo que con eso respondo tu pregunta, ¿verdad? Gracias. Bueno, Pauline y Roberto, yo creo que con eso vamos a tener que terminar. Pauline. Muchas gracias. Lucas, me encantó la ponencia, súper clara, aprendí muchísimo y me generó igual muchas dudas, ¿no? Lo primero es, me gustaría saber un poco más el papel de la academia en la discusión, si fue un actor relevante en los debates.
También creo que hablaste bastante del papel bueno, el papel de la religión, ¿no? De la Iglesia Católica, acabas también de tocar a los evangélicos. Me parece que en las sentencias, no me acuerdo si es la del 97 o la de 2014, también la Corte habla de Estado laico. Y me gustaría saber tú, como litigante estratégico, si te parece que es un argumento importante o si, por ejemplo, la narrativa igual alterna religiosa que tocabas con el caso de la señora, parece que encuentra tal vez como más resonancia en la población, ¿no? O sea, cómo tocar esto. Y finalmente, también tocaste el tema de la objeción de conciencia institucional. Quería saber si pues metieron una cláusula de objeción de conciencia para médicos y si finalmente el gremio médico es una fuerza de resistencia o al contrario, si fue también como un actor pues abierto a la discusión. Muchísimas gracias. Vale, Paulín, ¿Puedo agregar porque va un poco en el mismo sentido la pregunta? Sí, de una vez. Bueno, nada más un primer comentario. Sí. Un primer comentario, Lucas. Las respuestas del México mayoritariamente católico también son parecidas a las de Colombia en términos de la muerte digna. Digamos, para darte un dato adicional respecto a las diferencias entre la aprobación de aborto o la aprobación de muerte digna, aquí también en México son muy altas, son alrededor del 60 y tantos % a favor. Entonces, digamos que eso habla de... Y en relación con eso, mi pregunta es, ¿tú ya diste algunas pistas sobre por qué la gente a pesar de su religiosidad, está aceptando ciertos cambios? A mí me tocó conocer hace como 20 y tantos años al más conservador de los obispos colombianos, que era el arzobispo López Trujillo. Dios lo tenga en su gloria. Exacto. Era tremendísimo, era la persona más... También muy amigo de los actores armados colombianos, ¿no? Exacto. Todos los caminos nunca conocí a una persona más conservadora. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué cambios, aunque a lo mejor no eres especialista en eso, pero qué cambios has visto tú y cuáles, digamos, en materia de los católicos y los evangélicos respecto a estos temas, ¿cuáles crees tú que sean las razones de estos cambios? Yo sé que probablemente no es tu especialidad, pero ya soltaste varias posibles pistas, pero me gustaría saber un poco más si tienes alguna idea sobre eso. Yo no tengo afán, así que me puedo quedar un par de minutos más de las 11. Voy a tratar de responderles estas preguntas, pero no voy a terminar en un minuto. Y pues, listo. O sea, como quien dice, no me tengo que ir. En relación con la academia, que es la primera pregunta, yo creo que la academia ha tenido un rol terriblemente pasivo frente a este tema. La Corte Constitucional colombiana hace una cosa muy interesante y es que recibe intervenciones en los casos por parte de la academia, es decir, la Corte escucha a expertos que quieren contarle y que quieren fijar su posición. Por eso es que nosotros con frecuencia le pedimos a Asunción que participe de este proceso que va a llegar a la Corte y esos documentos que llegan a la Corte tienen un impacto muy importante en lo que la Corte decide, porque con mucha frecuencia logra abrir el debate más allá del lenguaje jurídico. Pero además de recibir lo que las personas le quieren mandar, la Corte también le pregunta a expertos, le pregunta a las facultades de Derecho, le pregunta a las facultades de Medicina, etc. Yo creo que la academia no tiene una estrategia intencionada hacia el tema, pero con frecuencia ha conceptuado a favor. Entonces, por ejemplo, nosotros descubrimos el año pasado que la asociación, que el Colegio Colombiano de Medicina es pro muerte digna, porque en el debate sobre la eutanasia le dice a la Corte le pregunta al colegio y el colegio le responde, el colegio le dice,
No, elimine la barrera de la enfermedad terminal. Es una barrera artificial. Y eso implica una respuesta muy poderosa, ¿verdad? Porque la Corte está acostumbrada a escuchar el lenguaje jurídico, el lenguaje de los abogados, pero cuando el Colegio de Medicina le dice, venga, estos demandantes tienen razón y esto es lo que nosotros pensamos, estos son nuestros argumentos, eso tiene un impacto muy, muy importante. Lo mismo sucede con las facultades de medicina. Sin embargo, una parte muy importante de la academia, y particularmente de la academia médica colombiana, es una academia permeada por la religión católica. Entonces, eso genera que, yo no voy a dar aquí nombres, pero eso genera que algunas de las facultades de medicina más prestigiosas de este país al mismo tiempo tengan un vínculo directo con la Iglesia Católica, sea porque es la Compañía de Jesús o porque es el Opus Dei, y en esa medida ni siquiera se atrevan, en el mejor de los casos guardan silencio, ¿verdad? Porque cuando deciden decir algo, pues tienen que decir algo coherente con la doctrina de la Iglesia Católica. Y eso es también cierto para los institutos de bioética o para la mayoría de los institutos de bioética. Entonces, lastimosamente, la mayoría de la academia médica no es necesariamente un aliado. Ahora, en los últimos meses hemos construido unas conversaciones fantásticas con algunos especialistas y particularmente con algunas clínicas. Aquí yo les tengo que contar eso. Es decir, en el caso de Yolanda Chaparro, la clínica que en principio le niega la eutanasia es al mismo tiempo una clínica que hoy día dice, voy a crear un programa de acompañamiento hasta el final de la vida, que es algo que ya he venido haciendo, la adecuación del esfuerzo terapéutico, y al ser un centro de excelencia y de referencia en neurología, pues ¿cómo no lo hago? Entonces los cambios sí se van dando, ¿verdad? Yo creo que sucede al interior de las clínicas y al interior de los hospitales. Pero no, yo no veo en la academia un gran aliado. Probablemente otras personas tengan otras lecturas. Digamos, esa es una, quiero hacer aquí como el disclaimer, es mi percepción, pero bueno, digamos que siempre han estado ahí. Ahora, frente a la objeción de conciencia, voy a dejarlo de la iglesia para el último lugar. En Colombia la objeción de conciencia también es un derecho fundamental. Y los médicos tienen el derecho fundamental a negarse, por supuesto. Eso es algo que la Corte Constitucional resolvió desde el 2014. ¿Y cómo lo resolvió? Dice, todos los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia. Fantástico. Ahora, cuando la vas a ejercer, la debes ejercer por escrito, ¿verdad? No es como que yo voy aquí decidiendo, como decimos los colombianos, al son de la bulla de los tacos. Tú eres objetor, eres objetor. Me dices por qué. ¿No eres objetor? Fantástico, no eres objetor. Ningún médico en Colombia se ve obligado a hacer procedimientos eutanásicos ni actuar en contra de su conciencia. Es un proceso, un ejercicio, un derecho constitucional del mismo rango que el de la muerte digna. Ahora, lo que pasa es que detrás de la objeción de conciencia, muchas veces lo que se esconde es la intención deliberada por vulnerar derechos de personas. Entonces, como la Corte no es boba y ya había fallado el aborto 10 años antes, 5 años antes, ya lo había resuelto con el aborto. Y es dos maneras. Uno, todas las clínicas tienen la obligación de tener profesionales no objetores, previamente identificados. Entonces, tú lo resuelves de antemano. ¿Quién es objetor? ¿Quién no es objetor? Y segundo, en Colombia se prohíbe la objeción de conciencia institucional. Y a pesar de los factores más conservadores de la Corte Constitucional, que dice que las clínicas sí profesan una fe o unas creencias, la Corte dice que no. Las clínicas son entes públicos o privados que prestan un servicio público, y en ese sentido, los que tienen sentimientos, pensamientos, ideologías y creencias son las personas, no las clínicas. Por más que el letrero de la clínica diga el Sagrado Corazón, o San Juan de Dios, San Pablo, San Pedro, lo que quiera, la clínica presta un servicio público y la eutanasia hace parte del servicio público de la salud colombiana. Y en esa medida, la objeción de conciencia institucional está prohibida. Como vivimos en Colombia y no en Noruega, la realidad supera la ficción y hay clínicas que sin ningún reparo te dicen que son objetoras de conciencia y no tienen ningún reparo además en ponerlo por escrito. Pero eso está por cambiar. Yo creo que los sectores más conservadores de la medicina, digamos que los médicos no son los principales aliados, pero que paulatinamente se van convirtiendo en los principales aliados, sobre todo cuando logran tener una aproximación al tema desde una visión humanista y desde una visión de acompañamiento a lo largo de la vida.
y sobre todo en lugares estratégicos donde se prestan servicios médicos de alta calidad, como los centros de excelencia para el Alzheimer, para la ELA. Estas conversaciones comienzan a tener, y como las conversaciones se tienen a nivel de los medios de comunicación de manera masiva, pues esto impacta a los médicos. Sí o sí impacta a los médicos, y yo creo que eso está cambiando. Nosotros en los últimos años, en los últimos meses hemos venido construyendo una relación de confianza con los médicos, porque también en nuestra lógica de laboratorio social nos damos cuenta que la transformación social no puede suceder únicamente por la vía jurídica, y en esa medida se necesitan estas interlocuciones. Pero la gestión del sistema de salud sigue siendo hoy día una de las principales barreras. Ahora, nuestro sistema de salud es muy bueno, no voy a decir que no, pero también es un sistema de salud experto en generar barreras. Y así como las generamos para múltiples cosas, también para otras. Y finalmente, en relación con la iglesia, con la religión, yo personalmente he vivido una transformación en ese sentido. Yo no soy una persona religiosa, pero crecí en una familia religiosa y católica. Y en ese sentido no soy ajeno a lo que creen y profesan las personas, sobre todo porque algunas de las personas que yo más quiero en mi vida son al mismo tiempo personas profundamente católicas y profundamente creyentes, también profundamente convencidas de la muerte de Dios. En el año pasado nosotros transitamos de la izquierda atea beligerante a la interpretación de los evangelios. Y estos son dos casos, Yolanda y Marta. Yolanda, una mujer atea, militante del Partido Comunista Colombiano, que quería que sus cenizas fueran depositadas en un busto de Marx para vigilar el quehacer del legislativo, y que accede a la eutanasia, que por supuesto hay una posición beligerante, porque ella era una mujer que luchó feminista y bueno, etcétera. Y después a los 2 meses llega Marta, una señora que hace una interpretación completamente distinta y demás. Yo considero que Colombia es un estado laico, por supuesto, y siempre esta discusión está ahí, pero en un lugar en donde las creencias de las personas y la espiritualidad es tan fuerte y que por supuesto cumplen una función tan importante en el fin de la vida, porque son fuente de esperanza, de confort. Digamos, yo por más que no crea, no puedo desconocer lo que la fe logra en las personas, ¿verdad? Más allá del uso político de la fe, yo creo además que contra lo que yo lucho es contra el uso de la fe para vulnerar derechos de personas, ¿verdad? Pero creo que es posible encontrar un punto de encuentro entre la fe y la espiritualidad de las personas y la muerte digna. Lo que pasa es que ese punto encuentra una tensión irresoluble, pero esa tensión irresoluble es un problema de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y es que al ser el Papa infalible y la doctrina de la fe infalible e incuestionable, no existe la posibilidad de ninguna conversación ni ningún encuentro. Pero esos encuentros se dan, ¿verdad? Las encíclicas papales hablan de que nadie tiene que ser mártir para llegar al cielo. Las encíclicas papales hablan de que los jesuitas hablan de que el objetivo de la fe es transparentar a Cristo en la vida cotidiana, no cargar la cruz. Cristo ya cargó la cruz en el Calvario, la visión del pecado desde otro punto. Entonces yo lo denomino, intentando llamar la atención de la Iglesia Católica, como un abismo pastoral. Es decir, el abismo es esa distancia entre lo que la jerarquía católica dice y lo que sus fieles profesan, cómo viven la fe. Pero yo creo que esa es la enorme tensión de la Iglesia Católica que data desde la reforma de Martín Lutero, en donde estas conversaciones son tremendamente lentas, tremendamente difíciles y a veces imposibles, pero los creyentes sí las viven en su cotidianidad. Entonces, nosotros intentamos llegarle a ese creyente, a esa persona que encuentra en la Virgen María fuente de protección y de amor, y que lo que encuentra es una madre de un amor infinito y no el juicio final. Yo creo que ahí están las conversaciones, porque finalmente son estas personas quienes experimentan el dolor y el sufrimiento y la viven a través de su fe,
siendo claro, obviamente, que la fe de unos no se puede convertir en el derecho de otros. Pero como les digo, ya con esto cierro, yo personalmente me he reconciliado con una visión que en un principio era mucho más beligerante con la fe y con la espiritualidad, una mayor descalificación, a pasar a hablarle directamente a las personas que creen, sin descalificar su fe ni sus creencias, pero sí descalificando y atacando el uso de la fe en función del poder. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que la gente cree y siente en su corazón, y atacarlo significa un ataque personal a su persona, un ataque a su persona, pero el ataque a la Iglesia Católica como una estructura de poder que intenta moldear el derecho y moldear la cultura, no deja de ser un punto. A mí me encantan cómo los testigos de Jehová terminan siendo pro eutanasia, en la medida en que su idea de Dios los ha dotado del más absoluto libre albedrío, terminan por proteger las decisiones de cada una de las personas. Pero la intersección entre este tema y la muerte digna, la espiritualidad, la religión y la muerte digna está siempre ahí. Implica toda una conceptualización del pecado, de la vida después de la muerte, en fin, del sufrimiento y del dolor en todos estos temas. Pero yo lo veo así, desde mi rol como abogado y como cliente. Creo que esa es la principal enseñanza de Marta Sepúlveda, y de cómo una mujer normal, una colombiana común y corriente, la tía de cualquiera, la mamá de cualquiera, hace una interpretación propia del Evangelio. Yo les voy a poner aquí una columna que voy a buscar rápidamente sobre los pecados de Marta, y en donde una periodista muy interesante hace el análisis de cómo ella termina por poner en jaque esas preguntas. Y si no me lo mandas a mí, ¿eh? Y yo ya lo... Porque yo creo que ahora sí vamos a tener que... Tú decías antes que podías quedarte después de las 11, pero es que allá es una hora más tarde. Ah, sí. Aquí sí ya hay gente que se está teniendo 10, que ir. Sí. Entonces yo creo que vamos a tener que dejar aquí, aunque te quiero comentar que Eunice Rendón, que se acaba de ir, te va a buscar porque también le parece muy interesante lo que vio en tu página sobre educación incluyente, que ella quiere para inclusión de niños migrantes. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Realmente creo que aprendimos muchísimo de todo el panorama amplio, realmente desde cómo empezó. Yo creo que nos enriquece muchísimo, nos sirve mucho para lo que nosotros podamos hacer aquí. Y además, yo también te felicito muchísimo a ti y a todo tu grupo con el que trabajas por todo lo que están haciendo. Es admirable y nos da mucho gusto también ahora conocerlo mejor y entenderlo mejor. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Una feliz mañana, ya casi tardes en Colombia, y me alegra mucho que se hubieran podido conectar. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, siempre disponible a conversar, a construir, a preguntarse. Me voy con esta pregunta de la iglesia, ¿sabes? Déjame reformularla, Lucas, porque creo que no la contestaste como yo la quería. La pregunta es, ¿por qué crees tú que el episcopado católico colombiano ha perdido autoridad sobre sus propios feligreses? Pero otro día lo platicamos si quieres. Yo me tengo que ir también, pero vale. Voy a mantener contacto contigo a ver si me la puedes responder. Muchas gracias. Y yo abonando lo que dice Roberto, es que qué fuerte los pecados capitales que desde la propia, la feligresa, vaya, lo reconoce, pero como forma de protesta y oposición. Roberto, es así como, vea, ser mujer, todas las condiciones de vulnerabilidad interseccional de una feligresa diciendo, la iglesia me vulnera, pero lo acepto. O sea, está súper interesante esa pregunta. Yo creo que el principal pecado de Marta fue el de sonreír ante las cámaras hablando de la muerte. Sí, sí.
Gracias. Y eso es lo que la sociedad colombiana no pudo perdonarle. Pero la sociedad colombiana no, la élite, porque la sociedad colombiana se reflejó empáticamente en Marta. Pero bueno, muchas gracias. Y qué esperanzador. Feliz. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias. bueno, pues hasta pronto. Ya les avisaremos cómo va a ser la próxima, tomando en cuenta lo que platicamos. Que estén muy bien. Gracias. Buenos días. Hasta la a todos. próxima, que Buena sea semana. híbrida. Hasta luego. Buena semana. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades.